Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Vamos a tener nuestro devocional el día de hoy. Indudablemente estamos viviendo tiempos difíciles, ¿verdad? Anoche regresábamos hoy y yo a la casa y vimos la noticia de que el presidente Trump el gobierno había decidido atacar 3 bases militares de armamento nuclear en Irán, lo que implica que Estados Unidos se unió al conflicto, algo que no es nuevo, ¿ok? Nos tocó vivir en este momento, quizás muchos de ustedes estuvieron aquí en otras guerras, nosotros no participamos, pero la vimos de lejos. Y eso indudablemente nos preocupa, ¿verdad? Nos genera tensión, nos genera estrés, nos pone un poco ansiosos, a pesar de que muchos conocemos que la palabra enseña: no os afanéis por el día de mañana. ¿Quién de ustedes puede aumentarle un codo a su estatura? Y el Señor tiene contados todos los cabellos de tu cabeza. Y ese pasaje muchas veces se nos olvida que hay un regaño, y el Señor le dice a los discípulos: hombres de poca fe. Y básicamente la enseñanza que les quiero compartir el día de hoy es para que libremos un poco esas tensiones y descansemos en el Señor. Nos ponemos súper ansiosos, dejamos que lo que nos rodea nos golpee y no depositamos la confianza en el Señor. Para mí uno de los pasajes más hermosos de la Biblia está en Romanos 8. Romanos 8, después que Pablo habla del pueblo elegido de Dios, en el versículo 31, él dice, y leo la palabra de Dios en Romanos 8, versículo 31 en adelante: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El otro día yo iba manejando y un carro decía: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ustedes se han puesto a pensar cuán trillada está esa frase y nosotros no la aplicamos en la vida real, a nuestro andar diario. La repetimos. Es como la frase: si Dios quiere. Si Dios quiere. Pero si Dios quiere, pero cuando Dios hace algo que no es lo que yo quiero, entonces te molesta. Entonces no es si Dios quiere. Y lo mismo pasa con esta frase: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y continúa el pasaje diciendo: el que no escatimó, fíjense lo que hizo Dios, ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Quién de nosotros es capaz de entregar un hijo por un malandro que ha asesinado, por un asesino en serie, por un mentiroso pedernillo, ¿quién de nosotros es capaz de hacer eso? No somos capaces de hacerlo, no tenemos el entendimiento de lo que hizo Dios. Y Pablo continúa y dice: si Dios hizo esto, si Él ni siquiera escatimó a su hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él, con su hijo, todas las cosas? Y continúa: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Nadie te puede acusar. La situación que estás viviendo no te acusa. El conflicto bélico que se está enfrentando no te va a afectar, porque es Dios quien ya te justificó. Lo que está en compromiso aquí es la palabra de Dios. Lo que Dios prometió es lo que está en juego. Por eso nada va a ir en contra de ti. Por eso es que Pablo dice: ¿quién está contra nosotros? Si Dios es el que te justifica, ¿quién va a estar contra ti? Tu condición médica no te acusa. Tu estatus migratorio no te acusa. Yo siempre lo he dicho y parecerá trillado, pero no es así. Nosotros tenemos una ciudadanía en los cielos, estamos prestados en esta tierra. Lo dije no hace mucho en el entrenamiento, en el taller de evangelismo. Nosotros somos peregrinos y extranjeros. Por tanto, nada te puede acusar. Y continúa y dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
Ustedes se han olvidado, hermanos míos, o nosotros nos hemos olvidado que nosotros tenemos un abogado que intercede delante de Dios. A veces el cristianismo moderno, en muchas iglesias carismáticas, le da más valor a la batalla espiritual y a Satanás y a los demonios que a Dios. Hermano, ninguno de ellos tiene poder si Dios no le da entrada en el asunto. Recuerden el libro de Job. Dios le dice a Job, usted va a hacer hasta aquí. Y Dios le va dando espacio. Es Dios el que va dando espacio. Pues nosotros tenemos que preocuparnos por Dios, no mucho por el enemigo. De hecho, cuando Dios nos salva, ¿de qué nos salva Dios? Sí, es verdad que Dios nos salva del pecado, nos salva del poder de Satanás, pero Dios nos salva de su propia ira. Recuerde que la ira de Dios está sobre la humanidad. Esta humanidad empedernida, esta humanidad que no quiere creer en Dios, que rechaza a Dios con sus acciones, con su palabra. Incluso gran parte del pueblo que supuestamente debiera ser de Dios lo blasfema, como el pueblo de Israel. Hoy venía hablando con un hermano y yo le decía, hermano, el mundo cristiano hoy en día tiene algo que yo he llamado israelolatría. Esto yo sé que puede sonar un poco fuerte, pero ¿cuántos judíos hoy en Miami tú vas y le predicas y blasfeman en nombre de Cristo? Y hay que orar por Israel, y hay que orar por ese pueblo. Pero Dios ha conservado a su Israel, a su Jerusalén, por el pueblo redimido que Él tiene ahí, siempre fue. Cuando los envió a Babilonia, Dios hizo todo lo que hizo por su pueblo redimido. Y todos estamos concentrados en lo que está pasando, pero nadie ora por los cristianos que están en Irán. ¿Ustedes saben cómo se congregan los cristianos en Irán? Bajo tierra, en peligro de que le corten la cabeza, los asesinan. Dios tiene un pueblo regado en todo el mundo. Dios tiene un pueblo que fue escogido por Él, y dice que Dios desgajó ese olivo y los insertó a nosotros, y ese es el único pueblo. Dios no tiene dos pueblos, Dios tiene un solo pueblo compuesto por el Israel, parte del Israel étnico que un día se va a convertir, y llegará el tiempo en que todo Israel será salvo, pero hasta ahora hay mucho Israel que no es salvo, y mucho que no ha sido, y a esa rama, a ese árbol, Dios le inyectó el pueblo gentil que somos nosotros. Ese es el pueblo de Dios. Es cierto, como hemos aprendido, que el barómetro, el termómetro, o como le quieras llamar, de los tiempos, está allí en Jerusalén. Dios escogió el sitio. Pero nosotros tenemos que abocarnos por todos los cristianos en todo el mundo. Y ninguno de esos cristianos en todo el mundo tiene que temer, porque Dios ha dicho aquí que ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, guerra. Nada te va a separar. Y continúa al final del pasaje. Por lo cual, dice Pablo, dice en el 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nos amó primero. Nosotros no tenemos ni la voluntad de amar a Dios. Incluso a veces convertidos no amamos a Dios por sobre todas las cosas, como manda el primer mandamiento. Y Él nos amó primero. Dice, por lo cual estoy seguro, estoy convencido, no me queda ninguna duda, dice Pablo, de que ni la muerte. Ustedes se pueden imaginar que ni la muerte te separa del amor de Dios. Y tú estás preocupado por tu salud física. Yo no digo que hay que estar desentendido de eso. Uno tiene que hacer lo que le corresponde. Pero estás preocupado por tu estatus migratorio. Estás preocupado por la guerra en Irán. Hermano, si usted es salvo, nada te puede separar del amor de Dios. Miren esto, ni la muerte, ni la vida. O sea, si tú eres hijo de Dios, ni tú mismo te vas a poder separar del amor de Dios. Usted puede que se desvíe en algún momento en su vida, pero ni tú mismo lo vas a poder lograr. Porque ya tú eres hijo de Dios y es Dios el que justifica. Y como Dios ya te hizo moralmente recto delante de Él, nada te va a separar del amor de Dios. Ni lo presente. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué pasó en tu vida? Ni lo presente. Nada de eso te va a separar del amor de Dios. Ni lo que tienes en tu mente para mañana, dice, ni lo por venir. Ni lo que tienes en tu mente para mañana. Esa cosa que te quita el sueño, que tú no sabes ni siquiera cómo se va a desarrollar y que al final del tiempo Dios te sorprende de una forma que tú no tienes ni idea cómo nos ha pasado todo. Ni eso te va a separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Cosa creada. ¿Qué es lo creado? Todo excepto Dios. O sea, el único que te puede separar del amor de Dios es Dios mismo, y no lo va a hacer porque Él te hizo una promesa.
Él envió a su Hijo para que todo el que cree en Él y todo el que se arrepienta no se pierda y tenga vida eterna. Y si Él te ha dado la vida eterna a través de su Espíritu Santo, que es el sello de la promesa, Él no va a fallar. O sea, lo único que te puede separar de Dios es Él mismo, y Él no lo va a hacer, porque Él prometió que así sería. Y ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Has creído en Cristo? Nada te va a separar de Dios. No has creído en Cristo, estás separado de Dios. Seas de donde seas, hayas nacido, yo le decía a ese hermano en la mañana, hayas nacido de un espermatozoide congelado de Isaac, donde venía la promesa. Aunque tú hayas nacido de un espermatozoide congelado de Isaac, fíjense, esto puede parecer una locura, pero es así. Si tú no has creído en Cristo, a usted no le aplica este pasaje. No te aplica, porque no te has arrepentido, no has creído en la obra de Cristo, la obra que empieza desde su nacimiento, porque todos nos vamos a la cruz directo, pero Filipenses 2 nos enseña que de tal manera se humilló Dios, que se hizo hombre, vino a nacer de una virgen. Hoy en día en el vientre lo abortan a cualquiera, y Dios se humilló a caer en el vientre de una madre que hoy en día lo hubieran abortado a cualquiera. Fíjense, hasta la ascensión, toda la obra de Cristo. Si tú eres hijo de Dios, vive tranquilo. Nada te puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Dios lo bendiga. A Jesús seguiré, pongo en él